La Sociedad Central de Arquitectos es una entidad profesional, que reúne a los arquitectos desde hace nada más que 130 años, y el tema de la sustentabilidad lo venimos tratando desde hace más de 8 años. Este es el 8º seminario que se inaugura hoy, y tuvimos un seminario previo a esta serie de seminarios, y es un tema importantísimo a estar de la situación, digamos, del problema global que significa la energía, el efecto invernadero sobre las ciudades y todo lo que trae como consecuencia el dispendio, el despilfarro de energía. Paulatinamente se ha ido desarrollando la cultura de la sustentabilidad, al mismo tiempo que crecen los problemas del cambio global, del cambio climático. Entonces, como además la principal fuente una de las principales fuentes de consumo energético son las ciudades, y las ciudades, en la construcción de las ciudades participan los arquitectos, por lógica los arquitectos son actores de este problema. Y por eso es que nosotros insistimos desde hace mucho con el tema de aplicar el ahorro energético en las construcciones y aplicar además todas las nuevas tecnologías en el tema de las energías renovables. El nivel de actualidad es enorme, la urgencia es enorme, en eso creo que acordamos todos, en que hay mucho por hacer, y hay mucho por hacer desde la arquitectura y desde lo construido. Un poco como señalábamos al final, los edificios son responsables de un gran consumo de energía, sobre todo en las ciudades. La mayoría de la población de nuestro país vive en ciudades, o sea, tenemos que atacar ese sector con fuerza y ya, porque construimos ahora y esto va a durar muchos años, y el contexto indica que vamos hacia necesitar tener mayor eficiencia energética y usar las renovables. Me parece que hay un campo fértil para desarrollar, sobre todo para mí, en lo que tiene que ver con las ciudades, de la energía solar, en solar térmica fundamentalmente y solar fotovoltaica también, que son las dos que yo siempre miro a la ciudad porque es lo que construimos los arquitectos, como el lugar donde hay oportunidades en ese sentido, pero siempre acompañado de pensar en la eficiencia, en construir buenos edificios. Hicimos mucho énfasis todos en la necesidad de empezar a construir mejor, empezar a construir cumpliendo normativas de aislamiento térmico, controlando las superficies vidriadas, no derrochando energía, porque el primer paso, y como lo marcaba al final el arquitecto Garreta, podés crecer como economía, podés crecer como país, pero no necesariamente tenés que crecer en el consumo de energía y en la emisión de gases de efecto invernadero. La toma de conciencia que hace en general la sociedad y en particular los que somos profesionales de la construcción, de armar el lugar donde la gente vive, y los actores que formamos parte de eso, no solo desde nuestro caso como arquitectos de proyectarlo, sino también los que invierten, los que piensan, los que generan normativa, los que generan leyes, el Estado, con mayor o menor acierto, con mayor o menor aproximación. Esta es una realidad que vino para quedarse, digamos. Aparte es propio como ocurren estas cosas en la historia de la civilización. Ocurre porque la crisis ambiental y energética llegó, es cierta, se establece, y es como, bueno, yo qué sé, cuando llegaron las invasiones bárbaras a Roma, no es una cosa a pensar si va a pasar de largo o no, porque no va a pasar de largo. A mí me parece que la arquitectura en particular, y todos los actores que tienen que ver con el hábitat, se están corriendo se están desplazando hacia un nuevo paradigma. Se está corriendo el perímetro, como en su momento la arquitectura abandonó el clásico y fue apareciendo el porqué de la fuerza social y ambiental que tenía, porque tenía la componente ambiental, pero en ese momento particularmente lo social fue lo que generó el cambio de paradigma y la aparición de lo moderno. Más discutido, menos discutido, más cerca o más lejos de Le Corbusier, como haya sido, pero eso es lo que hacemos. Yo percibo que se corre a un nuevo paradigma, y ese nuevo paradigma, que es un salto del clasicismo saltó al movimiento moderno, del movimiento salta a un nuevo paradigma, que es algo que tiene que ocurrir en un futuro relativamente próximo, no importa cómo se dimensiona esto, pero
eso es algo que el eje de ese cambio de paradigma tiene que ver con la componentes de la crisis ambiental y la respuesta de los profesionales a esa crisis. Hay muchas cuestiones a nivel normativa que nosotros tenemos que implementar, aunque básicamente en nuestro país no está tan relacionado con la redacción de normas, sino con la posterior implementación y regulación de las mismas, ¿no? Y con el control de esas normas, de que esas normas se cumplan. Tenemos como deuda una ley de generación de energía en baja potencia y en forma distribuida, este tema que se habló en la charla de los famosos prosumidores, aquellos que quieren generar su energía en forma individual y quieren inyectar o el excedente o la totalidad, hay varias modalidades, esto también es un tema a discutir, o la totalidad de la energía inyectar a la red y recibir un estipendio por ello, o aquello que ellos no consumen de lo que generan, poder inyectarlo a la red y poder recibir un valor en metálico por eso, ¿no es cierto? Eso por un lado. Eso es una ley que estamos necesitando. Y también desde el punto de vista térmico es necesario una ley que imponga que determinado porcentaje del calor necesario para calefaccionar una vivienda sea generado mediante energías renovables. Hay una serie de normas que hoy son obligatorias, que muchos no se cumplen, o se cumplen de manera dispar, y eso lleva, digamos, por un lado, como decía antes, necesariamente en el campo de la currícula del arquitecto debería incorporarse. También esos cuadros profesionales deben incorporarse en todos los ámbitos, en el Colegio de Arquitectos, que se está batallando fuertemente para incorporarlo, en las municipalidades, digamos, el que te recibe un proyecto y un plano que te hace obligatorio cumplir con cierta ley o con una normativa, tiene que también poder ejercer justamente ese control. Si no, la ley no tiene ningún beneficio y nadie la va a aplicar, digamos, con lo cual ese avance en todos los campos también se tiene que dar en la normativa. Hay muchas normativas que están sancionadas, las leyes correspondientes, y no están instrumentadas. Entonces, ¿de qué sirve tener una ley que no se puede, que no hay una manera de poder instrumentarla, o que los beneficios que trae esa ley, de aplicar esa ley voluntaria, no tiene manera de poder ejecutarse? Desde los distintos campos de aplicación, yo soy investigador y docente en la Facultad de Arquitectura. Tenemos el Centro de Investigación, el CIE, el Centro de Investigación Hábitat y Energía, funciona en la facultad desde 1984. Las materias que son electivas, no son parte de la currícula aún, están desde el 86, o sea, hay un campo y una historia muy rica de la temática en la facultad y en la enseñanza. Entonces, digamos, el profesional hoy puede construir en cualquier lugar del país, tiene una responsabilidad enorme de tomar las condicionantes que le plantea el lugar, el clima, el sitio, y poder hacer un edificio lo más racional posible. En la medida en que la sociedad empieza a mirar estas cosas y a valorar estas cuestiones, va a ser más fácil. Que a veces el empresario mira números y que no siempre, frente a lo que un cliente quiere, no es lo que prioriza, porque por ahora, lamentablemente, a lo mejor te van a comprar más un departamento que tiene unos revestimientos de no sé qué cuestión, o con unas griferías italianas que cuestan carísimas, y no que tenga construidas bien sus paredes, que tenga energía solar térmica a lo mejor en el techo. Entonces, yo creo que todo va a empezar en la medida que se cambian esos valores. Entonces el empresario también va a tener más herramientas para poder sumarse a promover este tipo de cuestiones.